El cheque hizo un sonido nítido cuando Richard lo dobló y lo guardó en su cartera. 3.2 millones de dólares por el trabajo de toda la vida de mi padre, vendido por una fracción de su valor a un socio de negocios que apareció misteriosamente justo cuando Richard más necesitaba dinero. El legado de tu padre estará mejor en manos de verdaderos empresarios, dijo Richard, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Gente que entiende los mercados modernos, no sentimentalismos pasados de moda. Mi madre permanecía en silencio en la esquina de lo que antes era la oficina de mi padre, con lágrimas corriéndole por el rostro, mientras veía a Richard quitar la placa con el nombre de papá del escritorio. Thomas Morrison, fundador y director general, Morrison Construction. 25 años construyendo la empresa de construcción más confiable de Portland, vendidos en 20 minutos a un desconocido que ninguno de nosotros había visto antes. Mamá, dije en voz baja, no tenías que firmar. Sí tenía, intervino Richard con un tono cortante. Las deudas nos estaban ahogando. Tu padre dejó esta empresa hecha un desastre. Era mentira, y los dos lo sabíamos. Pero mamá, perdida en su dolor y manipulada por 2 años de hostigamiento psicológico de Richard, solo asintió débilmente. Me llamo Victoria Morrison, y vi cómo mi padrastro destruyó desde dentro la empresa de mi padre durante 2 años, para después vender sus restos creyendo que era al mejor postor. Lo que Richard no sabía era que Morrison Construction acababa de ser comprada por VMT Holdings, una empresa fantasma que yo había creado 6 meses antes, cuando descubrí su malversación. Los nuevos dueños querrán reunirse contigo mañana, anunció Richard, actuando como si todavía mandara, aunque acababa de vender la compañía. Me van a mantener como consultor. $200,000 al año para facilitar la transición. Casi me reí. Había negociado ese sueldo de consultor con mi abogado, creyendo que aseguraba su futuro. En realidad, estaba negociando su propia trampa. ¿Vas a ir a la reunión, Victoria?, preguntó, con un tono que dejaba claro que esperaba que no. Ni loca me la pierdo, respondí, pasando mi dedo por el marco de la puerta donde estaba grabada la firma de papá, una tradición que él inició cuando fundó la empresa, firmar su trabajo como un artista. Alguien tiene que representar el apellido Morrison. La mandíbula de Richard se tensó. Llevaba 2 años intentando echarme, desde que se casó con mi madre 6 meses después de la muerte de papá. La viuda desconsolada y el amigo de la familia comprensivo. Una historia clásica que terminó con el amigo revelando su verdadera cara en cuanto tuvo el acta de matrimonio. Esa noche, en mi departamento, revisé el informe de contabilidad forense que mi equipo había preparado. 2 años de robo sistemático, 1.8 millones desviados a cuentas de proveedores falsos, $500,000 en gastos personales cargados a la empresa, $300,000 en equipo vendido a su propio negocio por centavos. Richard había estado desangrando Morrison Construction mientras le decía a mi madre que la compañía se estaba hundiendo por la mala gestión de papá. Mi teléfono vibró con un mensaje de James Chen, el abogado que había actuado como representante del comprador durante las negociaciones. Todo listo para mañana. Los miembros de la junta ya fueron notificados. Seguridad está al tanto de posibles problemas. Miré la foto en mi escritorio. Papá y yo en la obra del hospital infantil que él había construido a precio de costo, con su brazo sobre mis hombros, ambos con cascos y sonriendo. Fue 6 meses antes del diagnóstico de cáncer, cuando él pensaba que tenía todo el tiempo del mundo para enseñarme el negocio. Voy a arreglar esto, papá, susurré hacia la foto. Te lo prometo. A la mañana siguiente llegué temprano a Morrison Construction, usando mi vieja llave, la que Richard no sabía que aún tenía. El edificio se sentía distinto, vacío. Richard ya había eliminado la mayoría de los toques personales de papá, el muro de reconocimientos a empleados, las placas de compromiso con obras benéficas, incluso la cafetera que papá había comprado porque decía que un buen café demostraba que valorabas a tu gente. Me quedé en la sala de juntas, mirando el horizonte de Portland que mi padre había ayudado a construir. 16 edificios de esa vista llevaban el sello de calidad de Morrison Construction. Richard había intentado vender esa reputación por dinero rápido, pero la reputación, como el respeto, no se transfiere al mejor postor. Los miembros de la junta comenzaron a llegar a las 8:30. Eran viejos amigos y socios de negocios de papá, hombres y mujeres que habían construido Portland junto a él. Richard los había marginado durante los últimos 2 años,
reduciendo las reuniones a simples trámites para aprobar sus decisiones. Victoria, me abrazó con calidez Bill Henderson, el amigo más antiguo de papá. Me alegra que estés aquí. Esta venta, no me huele bien. ¿Cuánto les contó Richard sobre el comprador? Pregunté. Nada. Solo que pagarían en efectivo y conservarían el nombre Morrison. Forzó la votación antes de que pudiéramos investigar cómo se debe. Suena a Richard, respondí. Fueron llegando más miembros de la junta, todos saludándome con afecto, un afecto que Richard nunca se ganó. Me habían visto crecer en este edificio, trabajar los veranos desde que tenía 14, y habían estado en mi graduación universitaria, cuando papá anunció con orgullo que me uniría a la empresa después de terminar mi maestría en administración. A las 9 en punto, Richard entró con mi madre. Ella se veía frágil, mayor de lo que marcaban sus 58 años, usando el tipo de vestido conservador que él ahora le imponía. Me miró intentando sonreír, pero la mano de Richard en su codo la llevó hasta el otro extremo de la mesa. Empecemos, anunció Richard, aunque ya no tenía autoridad para dirigir la reunión. Los nuevos dueños deberían estar. La puerta se abrió y entró James Chen, impecablemente vestido, seguido de otros 2 abogados que yo había contratado. Richard se acomodó la corbata, poniendo su sonrisa de negocios. Caballeros, bienvenidos a Morrison Construction, dijo, extendiendo la mano. Soy Richard Blackwood, el consultor que han retenido para. Sabemos quién es usted, señor Blackwood, interrumpió James, sin estrecharle la mano. Por favor, siéntese. La sonrisa de Richard vaciló, pero se sentó, indicándole a James que tomara la cabecera de la mesa, el asiento de papá. James permaneció de pie. Buenos días a todos. Soy James Chen, representante de VMT Holdings, los nuevos dueños de Morrison Construction. Tenemos varios anuncios que hacer, pero primero, permítanme presentarles a la nueva directora general. Se giró hacia la puerta, y yo me levanté. Esa sería yo, dije. La sala estalló. Bill Henderson comenzó a reír, una risa profunda y alegre. Otros miembros de la junta aplaudieron. Mi madre se llevó la mano a la boca, sorprendida. Y Richard, el rostro de Richard pasó por una gama de colores que no sabía que la piel humana podía mostrar. ¿Qué es esto?, balbuceó. ¿Algún tipo de broma? Ninguna broma, respondió James, deslizando una carpeta sobre la mesa. VMT Holdings, Victoria Morrison Thomas Holdings, para ser precisos, es la propietaria legal de Morrison Construction. La señorita Morrison es la única accionista y, a partir de este momento, la directora general. Eso es imposible. Richard se levantó tan rápido que la silla se fue hacia atrás. Yo vendí esta empresa a mí, terminé yo. A través de una empresa fantasma, usando la herencia que papá me dejó y un préstamo comercial respaldado por mi startup de tecnología. Tenías tanta prisa por vender rápido y en silencio que nunca hiciste una debida diligencia como se debe. El contrato de consultor es nulo, intervino James. Página 47, subsección C. Este acuerdo está sujeto a que no exista evidencia de mala conducta financiera por parte del consultor. ¿Quiere ver el informe de contabilidad forense? Saqué el informe, tan grueso como una guía telefónica. $2.600.000, Richard. Eso es lo que robaste en 2 años. ¿Quieres que lo revisemos línea por línea? ¿Los proveedores falsos? ¿Los gastos personales? ¿El equipo que te vendiste a ti mismo? Mi madre lo miraba como si lo estuviera viendo por primera vez. Dijiste que la empresa estaba en quiebra. Dijiste que Thomas nos dejó endeudados. Mamá, dije suavemente. Papá dejó la empresa con 8 millones en reservas y contratos por 20 millones. Richard vació las cuentas y canceló los contratos para que pareciera que la empresa estaba en ruinas. Bill Henderson tomó el informe, con el rostro endurecido al leerlo. Richard, hijo de perra. Tom confiaba en ti. Te llamaba su amigo. Esto es una trampa, gritó Richard. Voy a demandar. Por favor, hágalo, dijo James con calma. Nos encantaría presentar esta evidencia en un tribunal abierto. Claro, en ese momento tal vez el fiscal se interese. El desfalco por más de $100.000 es un delito grave de clase B en Oregón. Está viendo hasta 10 años por cada cargo. Richard se dejó caer en la silla, con el rostro ceniciento.
Me acerqué a la cabecera de la mesa, el lugar de mi padre, y me quedé allí un momento. Tienes dos opciones, Richard. Firmas la cesión de todos los bienes que compraste con dinero robado y te vas en silencio, o iniciamos cargos penales. Tienes 60 segundos para decidir. No puedes. 55 segundos. Buscó apoyo en la sala, pero no encontró ninguno. Los miembros de la junta lo miraban con asco. Mi madre se había alejado de él y estaba más cerca de mí. Está bien, escupió. Firmaré. James sacó otro juego de documentos. Estos transfieren la propiedad de tu casa, comprada hace 8 meses con fondos de Morrison Construction, de regreso a la empresa. También tus autos, tu lancha y la propiedad vacacional en Bend. Richard firmó con las manos temblorosas. Ahora lárgate, dije en voz baja. Y Richard, si vuelves a acercarte a mi madre, si siquiera la llamas, se acaba el trato y vas a prisión. Se fue sin decir nada más, cerrando la puerta de un portazo. Mi madre se dejó caer en una silla, llorando. Lo siento tanto, Victoria. Estaba tan perdida después de que tu padre murió. Richard estaba allí, y parecía tan servicial, tan cariñoso. Era un depredador, mamá, dije, arrodillándome a su lado. Se aprovechó de tu duelo. Nada de esto es tu culpa. Bill Henderson se puso de pie, levantando su taza de café. Quiero proponer un brindis. Por Tom Morrison, que crió a una hija lo suficientemente inteligente para salvar su empresa. Y por Victoria Morrison, la directora general que su padre siempre supo que llegaría a ser. La junta entera estalló en aplausos. Alguien encontró una botella de champaña. Papá siempre guardaba una en el refrigerador de la oficina para celebraciones. Mientras brindábamos, caminé hacia la puerta, pasando el dedo por la firma tallada de papá. Lo primero que vamos a hacer, anuncié, es restablecer el programa de reparto de utilidades que Richard canceló. Lo segundo es recontratar a todos los que él despidió para reducir costos. Y lo tercero, sonreí, es construir el centro comunitario que papá planeó antes de enfermarse. Pro bono, como él lo hubiera querido. La sala se llenó de la energía que recordaba de la época de papá, gente emocionada por construir algo con sentido, no solo rentable. En los 6 meses siguientes, Morrison Construction no solo se recuperó, sino que prosperó. Recuperamos los contratos que Richard había cancelado, recontratamos a los artesanos que había despedido y restauramos la reputación de la empresa por su calidad e integridad. Richard desapareció de Portland. La última vez que supe de él estaba en Arizona, trabajando como vendedor de autos usados. Los bienes que le recuperamos se destinaron a un fondo de bonos para empleados. A papá le habría encantado eso. Mi madre poco a poco volvió a ser ella misma, liberada de la niebla manipuladora que Richard había creado. Empezó a dar clases de arte a niños en el centro comunitario que construimos, recordando por qué papá había amado tanto esta ciudad. ¿Y yo? Me siento en la oficina de papá, ahora mi oficina, pero lo he dejado todo como él lo tenía. Su firma sigue en la puerta, y ahora la mía está debajo. No para reemplazar la suya, sino para continuarla. Porque ese es el verdadero legado, no algo que se pueda vender al mejor postor o robar con engaños, sino lo que construyes con tus propias manos, lo que enseñas a la siguiente generación, lo que proteges cuando llegan los depredadores. Richard creyó que vendía la empresa de mi padre a un extraño. En realidad, la devolvió a la familia a la que siempre perteneció. Y al intentar destruir el legado de mi padre, se aseguró de que sobreviviera para siempre. El cheque que se guardó ese día, se cobró, hasta el último centavo. Pero no fue pago por una empresa, fue el precio de la justicia. Y verlo firmar la entrega de su fortuna robada, con la firma de mi padre observando desde la puerta. Eso no tuvo precio.